Bien, continuamos con la segunda de las preguntas de mi examen de lenguaje matemático, conjuntos y números. En este caso nos toca una pregunta de conjuntos. Sean A, B y C subconjuntos arbitrarios no vacíos de un conjunto X mayúscula, que tiene al menos dos elementos. Si C unión B es igual a B intersección A, entonces necesariamente se tiene que, una posibilidad es A subconjunto de B subconjunto de C, otra posibilidad es C subconjunto de B subconjunto de A, otra posibilidad es ninguna de las otras respuestas. Entonces tenemos una pregunta de conjuntos. Empecemos brevemente recordando qué es un conjunto, qué es un subconjunto. Entonces sabemos un conjunto es una colección de elementos y estos elementos que pertenecen al conjunto pueden definirse de diferentes maneras. Si son finitos y no muchos, por ejemplo, puedes listar todos los elementos de un conjunto. Si no, normalmente lo más apropiado es establecer una fórmula que, dado un input cualquiera, te dice si ese valor X está o no está en el conjunto o produce los elementos que tiene el conjunto. Los conjuntos pueden estar vacíos, hay el conjunto vacío, pero los conjuntos también pueden tener elementos. Y los conjuntos pueden tener subconjuntos. ¿Qué es un subconjunto? Pues un subconjunto es un conjunto en el que todos sus elementos pertenecen también o son elementos de otro conjunto mayor, ¿no? Entonces decimos que A es un subconjunto de B si para todo X elemento de A, X también pertenece a B. Entonces, tenemos aquí tres subconjuntos. Sabemos que A, B y C son subconjuntos. Entonces, podemos escribir aquí A y B y C. Entonces, sabemos que son subconjuntos de otro conjunto mayor al que llamaremos X mayúscula. Eso quiere decir que todos los elementos que tenga A y B y C son elementos de X también, ¿no? Y sabemos que X no es vacío, se nos dice que tiene por lo menos dos elementos, y sabemos que A, B y C también no son vacíos, contienen por lo menos un elemento. Entonces, sobre lo que se nos está preguntando realmente es sobre las relaciones de estos subconjuntos entre sí. Sabemos que los tres son subconjuntos de X, pero ¿qué relaciones tienen entre sí? Y estas relaciones vienen determinadas por lo que se nos dice en la segunda frase. Si C unión B es, o sea, que C unión B es igual a B intersección A. Entonces vamos a ver qué implica, a dónde nos lleva esto. Entonces, tenemos un elemento X arbitrario, ¿no? Un elemento X cualquiera. Entonces, este elemento X puede pertenecer a A, puede pertenecer a B, puede pertenecer a C, puede pertenecer a más de uno, puede pertenecer a todos, no lo sabemos. Es un elemento X cualquiera del conjunto X mayúscula. Entonces, veamos la primera afirmación. Se nos dice que C unión B es igual a B intersección A. Muy bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos a coger un X cualquiera. Si X es un elemento de C, X va a pertenecer a C unión B, porque la unión de dos conjuntos incluye todo lo que tenga cada uno de esos conjuntos, ya sea compartido o ya sea no compartido. Entonces, si X pertenece a C, X pertenece a C unión B. Y si X pertenece a B, también pertenecerá a C unión B, ¿no? Entonces cogemos un X, ¿no? Cualquier X. Este X pertenece a C. Y sabemos, por lo tanto, que está dentro de este conjunto, está dentro de C por definición, y también va a estar dentro de la unión de C y B. Ahora, como sabemos que C unión B es igual a B intersección de A, esto quiere decir que este X en C, que es cualquiera de los X en C, también tiene que estar necesariamente en la intersección de A y B, porque hemos dicho la unión de C y B es igual a la intersección de A y B. Entonces, esto quiere decir que X es un elemento de B, ¿no?
porque X está en la intersección, y si un elemento está en la intersección de dos conjuntos, está en los dos conjuntos, ¿no? Si X pertenece a C, está en C. Si X pertenece a C, pertenece automáticamente a C unión B, sin que sepamos, y nos es indiferente, si X está en B por su cuenta o no. Pero si ahora sabemos, como decimos, que X está en B intersección A, entonces X está en B y X también está en A. Entonces, ¿qué se sigue de esto? Se sigue que todos los X, cualquier X que cojamos, si está en C, va a estar también en B y va a estar también en A. Traduciéndolo al idioma de conjuntos, esto quiere decir que C es un subconjunto de B y C es un subconjunto de A. Entonces ya sabemos que el subconjunto C, este subconjunto que teníamos aquí, tenga los elementos que tenga, 1, 2, 3, los que sea, todos sus elementos van a estar en B y en A al mismo tiempo. O sea que si estuviésemos dibujando estos conjuntos y solo con esta información ya sabríamos que tenemos aquí una caja, en plan unas matrioscas como las muñecas rusas, ¿no? Dentro de C algunos elementos, o sea, dentro de A y de B hay algunos elementos que son C, ¿no? Vale, entonces sabemos que C es subconjunto de B, C subconjunto de A, pero podemos seguir y preguntarnos ahora qué pasa con un X que pertenezca a B. Hemos empezado con un X que pertenece a C, solo a C, a priori. Y ahora continuamos con un X que pertenezca a B. Entonces, mirando la primera aseveración, C unión B, y nos preguntamos, ¿X pertenece a C unión B? Sí, porque, como decíamos, un elemento X pertenece a C unión B si X pertenece a C o si X pertenece a B. Entonces no sabemos si X pertenece a C o no. No lo sabemos. Pero desde luego sabemos que X pertenece a sí mismo. Entonces X pertenece, X es un elemento, este nuevo X que es cualquier elemento arbitrario cogido de B, X pertenece necesariamente a C unión B. Pero hemos dicho que C unión B es igual a B intersección A, por lo tanto X es un elemento de B intersección A. ¿No? Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que X, igual que antes, exactamente igual que para el X que escogimos que pertenecía a C, nos dice que X pertenece a B, lo cual es obvio, esto ya lo sabíamos desde el principio, pero también que X pertenece a A. Por lo tanto, si llevamos esto de nuevo a la lógica de conjuntos, esto nos dice, porque esto vale para todos los X que conforman B, nos dice que B es un subconjunto de B, lo cual es obvio, un conjunto es subconjunto de sí mismo, pero nos dice también que B es un subconjunto de A. Y esta es toda la información que podemos sonsacarle a estas proposiciones que nos han sido dadas. Entonces ahora volvemos a las respuestas y tenemos, primera respuesta, A subconjunto de B subconjunto de C. Entonces los datos que hemos descubierto no parecen apuntar en esta dirección, no la niegan necesariamente, pero no tenemos datos suficientes para saber si esto es cierto. Sabemos que C es subconjunto de B y subconjunto de A y que B es subconjunto de A. Entonces la primera no es necesariamente correcta, ¿no? Por lo menos con la información estricta que tenemos, no es correcta.
O no tenemos bases para decir si es correcta o no. La segunda nos dice C, subconjunto de B, subconjunto de A. Y esa sí es cierta por lo que vimos. Hemos visto, fijaos, C subconjunto de B, sí, es cierto, esto lo vimos aquí, que C es un subconjunto de B. Y B subconjunto de A, sí, eso también es cierto, lo hemos visto aquí. Entonces, solo con la información proporcionada se podría imaginar una estructura tal que así para el conjunto X mayúscula. Tendríamos C está contenido en B y B a su vez está contenido en A. Y esta sería la respuesta correcta.